Muchas gracias. Intentaré decir todo esto en 10 minutos. Bueno, haciendo el ejercicio, este código QR les va a mandar a este mapa que pueden revisar cuando gusten, donde les comparto algunas de las reflexiones metodológicas derivadas de la investigación que realizamos estudiantes, profesores indígenas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, del cual pues ya Nicolás nos dio bastante contexto y enmarcada en el programa del doctorado de educación de la Universidad de Guadalajara, del que estoy pronta a salir, espero. Lo haremos en un viaje por los lugares donde se ha desarrollado esta investigación y pueden ver que obviamente el punto de partida es Tabasco, que es mi entidad de origen. Yo soy de Villahermosa y por supuesto que siendo una persona de estas localidades, pues he observado algunas cosas. Entonces, el primer punto de partida fue la sede Oxolotán de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que se encuentra en la sierra, y la pregunta de la que partimos fue cómo permea la educación formal en la identidad de las personas a través de sus prácticas de literacidad. La respuesta surgió del diálogo entre la comunidad universitaria, ubicada en dos contextos, en Oxolotán y el Tamote de las Sabanas, ambas atendiendo a comunidades indígenas Yocotanov y Cholov, como ya mencionó Nicolás. Entonces, el segundo paso era regresar a la Universidad de Guadalajara para encontrar fundamentos teóricos que permitieran reconocer la lectura y la escritura como prácticas que no son neutras. Ya igual se ha hablado durante todo este congreso sobre ello. Partimos de una perspectiva sociocultural de las literacidades, de Barton, Street, Zavala, entendidas como prácticas situadas de lectura y escritura que expresan significados sociales. Pero también nos posicionamos desde una epistemología decolonial que cuestiona los parámetros que determinan qué es científico y qué no, que cuestionan la colonialidad del saber. Entonces se analizaron las prácticas dominantes de transmisión de las literacidades desde la escuela, desde el sistema educativo, donde se considera que aprender a leer y escribir es adquirir habilidades y hábitos neutrales. Y en lo cultural, la lectura y la escritura se fomentan con una visión que convierte en un indicador de superioridad cultural que otorga poder y autoridad a lo letrado. Y así comenzamos a reconocer que todo texto está producido por un pensamiento cargado de ideología, es decir, ningún texto, ninguno es neutral. Y argumentamos que aprender la lengua escrita es un proceso cultural y político que transforma la identidad de quien la adquiere. Por eso decidimos apoyarnos de la producción horizontal de conocimiento o PHC para que el proceso de investigación fuera dialógico. Así nos trasladamos a Tamulte de las Sabanas, donde está la otra sede, y nos permitimos sentir, pensar y dialogar con las personas y alejarnos de los discursos dominantes. Ojo, que alejarnos no significa desechar la perspectiva en la que nos formamos, sino ampliarla para reconocer, y el re lo escribo entre paréntesis, para hacer connotación hacia volver a conocer a través del diálogo, no para desaprender lo aprendido, sino para cuestionarlo. Y para guiar este diálogo se retomaron los tres ejes rectores que propone Corona Berkin, que son el conflicto generador de conocimiento, alejado de la idea de conflicto como origen de diferencias, la igualdad discursiva para que quien se exprese lo haga bajo sus propios términos, propiciando reciprocidad entre las personas participantes y reconociéndoles como pares investigadores, y la autonomía de la propia mirada para construir una identidad propia frente a las etiquetas dominantes, para construir un tercer texto entre voces. En otras palabras, no solo se indaga en un fenómeno, sino que además una aprende de una misma. Así, la ruta metodológica emergió desde las prácticas de literacidad para hacer un análisis dialógico de su rol en la construcción de la identidad. Y el proceso se concretó en un seminario de investigación horizontal de 2 años. Lo llamamos seminario porque las instituciones necesitan ponerle seminario, congreso, conferencia, a todo lo que uno hace, pero realmente fue un grupo de diálogo donde estudiantes y docentes
reflexionaron sobre sus experiencias con la lectura y la escritura y narraron sus vidas. Estas no se construyeron a partir de entrevistas transcritas, que era la idea inicial, sino fueron escritos textuales, producto de cada persona, de su propia voluntad, de su propia voz, bajo sus propias condiciones, sin mediación y haciendo uso de sus propias prácticas de literacidad a la vez que las narraban. Repito propias porque eso es lo medular de esta experiencia. Y las prácticas de literacidad terminaron siendo objeto de estudio, sí, pero también dispositivo de investigación. Además de que en el trayecto de estos 4 años también emergieron como una forma de resistir y reconciliar con el pasado. Y este 5 proceso minutos. mostró que la literacidad no solo es la habilidad de leer y escribir, sino que construye identidad y dialoga con este pasado. Así, yo me encontré con una Dafne limitada por los marcos académicos. Mis investigadores pares me enseñaron a reaprender lo que la lectura y la escritura significan. En este diálogo les compartiré muy brevemente, resumido, los hallazgos más relevantes. Estos emergieron del análisis de las literacidades escolares y vernáculas, las que Zavala llama o describe como prácticas de literacidad que tienen su origen en la vida cotidiana de la gente y que no están reguladas por las reglas formales. Estas narraciones evidencian cómo las prácticas de literacidad religiosas y del trabajo de campo funcionan como espacios de transmisión cultural y resistencia ante las prácticas de la escuela, a la vez que exponen las desigualdades de género que atraviesan estas experiencias. En este diálogo identificamos dos discursos principales, el tengo que y el ser alguien en la vida. El primero, que es el tengo que, tiene su centro en la familia. Es transmitido a través del discurso de la madre que exige con la intención de motivar a sus hijos para que alcancen metas establecidas en búsqueda de su desarrollo. Y este discurso se refuerza en el espacio escolar con el discurso del maestro, el cual escribimos con M mayúscula y en masculino porque representa el sistema. Y este maestro no debe facilitarles las cosas a sus estudiantes porque si no les cuesta, no tiene valor. Y dije que este discurso refuerza el de la madre, pero el de la madre tuvo su origen en la escuela, heredado del paso de su familia por las aulas. Y entonces vemos ahí un ciclo de reproducción. El segundo discurso, el ser alguien en la vida, tiene en el centro a la escuela y la promesa de superación. Las metas que se plantean las personas van en función de dominar las prácticas de literacidad escolar para alcanzar el éxito y se alimenta del reconocimiento del mercado escolar, donde el capital cultural puede ser moneda de cambio para mejorar las condiciones económicas. También se alimenta de la valoración del mérito por estudiar tantos años. Este reconocimiento las dan las instituciones, sí, pero también la comunidad. Y las experiencias de las y los investigadores pares, ambos discursos se materializan en el sueño de tener un título profesional, ese papelito por el que las personas universitarias hemos interiorizado la violencia del sistema para modelar nuestras identidades. Estas experiencias revelan que las prácticas de literacidad dan pautas para comportarnos y para pensar, pero también para soñar. Porque si bien nuestros contextos, el de todas las personas que estamos aquí, son diferentes, no podemos negar que muchos de ustedes y yo soñamos con lo mismo, el reconocimiento de nuestro esfuerzo, el crecimiento económico y por supuesto que un título profesional. Pero a mí me gusta darle la voz aquí a María de Jesús que lo describe de una manera, pues que me encanta y que todo el mundo conecta. Ella dijo, yo llegué hasta el bachiller y hasta ahí me quería quedar, ¿no? Porque yo decía, ya tengo más edad, ya no, ya siento que ya no. Pero en el momento en que apareció esta escuela, la Universidad Intercultural, que decían, sí se puede, pensé, puedo seguir estudiando, aunque sea nada más para que cuando me muera, mi lápida diga, aquí yace la licenciada Mari. Así uno se puede sentir contenta, por lo menos, ¿no? Licenciada, sentirse orgullosa de una misma. Y yo quiero cerrar señalando que esta investigación reafirma que leer y escribir no son habilidades, son actos políticos que pueden reproducir la dominación, las violencias y convertirse también en herramientas de liberación. Se requiere de reconocer las prácticas de literacidad como lo que son, dispositivos para el diálogo y reconocer también el diálogo como una forma de reconciliación social.
Les puedo asegurar que estas experiencias nos tocan de alguna manera, aunque nuestra cultura y nuestro territorio sean diferentes. Y yo me encanta hacer este ejercicio ya para cerrar. ¿De cuántos kilómetros ha recorrido este conocimiento, por ejemplo, de Guadalajara a Tabasco, que son 1,139 kilómetros y que además hemos podido presentar esta ponencia tanto en Colombia, en un foro al que estuvimos y también en Pensilvania, que espero que esté por aquí, si no, disculpan que no sé bien geografía, pero al final realmente estos conocimientos han recorrido 7,642 kilómetros y ahora que ustedes lo escuchan, pues muchos más, ¿no? Y esto demuestra la importancia y la relevancia de estos espacios para compartir experiencias, para conectar y seguir fomentando el diálogo académico. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Dafne. Bueno, a manera de cierre de este simposio, me gustaría decir que las cuatro ponencias que presentamos comparten una mirada que converge entre lo rural como un espacio vivo de producción de saberes, de prácticas culturales, de formas propias de literacidad. En distintos estudios, en estos distintos estudios, lo rural se concibe no como una carencia o como un rezago, sino como un entramado de identidades, de lenguas, de memorias que configuran modos particulares de leer, escribir y significar el mundo. Desde contextos indígenas, migrantes y juveniles, las cuatro experiencias muestran que la literacidad son prácticas situadas, relacionales y profundamente políticas, capaces de articular procesos de resistencia y conciliación social. Todas las ponencias coinciden en que las voces de las propias personas, los estudiantes, los hablantes migrantes o los jóvenes rurales, deben ocupar un lugar central en en la comprensión de la práctica letrada, no solo como objeto de estudio, sino como agentes epistémicos que generan conocimiento desde su experiencia. Al recuperar sus narrativas, se visibilizan modos alternativos de leer y escribir que desafían los modelos escolares hegemónicos y abren caminos sobre la educación intercultural y justa. En conjunto, estas investigaciones reafirman que reconocer las literacidades locales y comunitarias implica no solo un acto de inclusión, sino un gesto de resistencia y conciliación con las historias y saberes silenciados en el mundo rural. Bueno, le dejo la voz a la maestra Dafne para continuar con la moderación. Muchas gracias. Nos quedan 8 minutitos por si alguien quiere encender su micrófono, hacer un comentario. Yo siempre digo, las quejas también son bienvenidas. Abrimos el espacio. Macarena, te escuchamos. Bueno, pues yo no sé, es cada día más, cada hora más fascinada con lo que están haciendo de veras y con esos planteamientos que reestructuran el cerebro de muchos de nosotros que sabemos que la cultura es esencial y que el lenguaje es pues, construcción de mundos, ¿no? Felicidades. Yo insisto, debe haber un drive donde podamos acceder a esta información. Ya vi algunos links que nos pasaron en Facebook, pero creo que esto ojalá y se publique y aunque tengamos que cooperar con una vaquita, que aunque sea digital, porque hay oro molido en muchos de estos estudios que dan pie a invitar a otros gremios, como les decía, de multidisciplinarios, para sumarse y hacer que esto llegue a los oídos donde las políticas públicas podrían incidir en mejorar la situación de la población, que ya sabemos que es utópico, porque también tienen su propia literacidad y su propia construcción de realidades los políticos, ¿no? Muchísimas gracias y un aplauso. Muchas gracias. No sé si hay alguno de los ponentes quisiera comentar. Hola, Dafne, aquí Evelyn. Evelyn. La verdad es que estoy muy conmovida, no solamente por tu ponencia, sino por la de los demás. Yo creo que son actos legítimos, actos también que visibilizan y sobre todo pues un honor porque eres tabasqueña, yo también, más al ratito también presentaré, entonces esto me hace sentir muy feliz de que también en el sur se están produciendo cosas muy interesantes, sobre todo desde visibilizar las voces que a lo mejor en algún momento terminan siendo silenciadas, ¿no? Y a través de todo lo que se va construyendo y de lo que ustedes van haciendo y de sus saberes, entonces le dan vida a esas voces y le dan voz a esas voces. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por apuntar que eres tabasqueña. No lo dije, pero este es un bordado tabasqueño que utilizo en todas mis presentaciones
porque esa es la literacidad, o sea, desde que uno ve las flores y si las conoce o no las conoce, porque este bordado ha sido muy invisibilizado a nivel nacional, muy pocas personas saben que es de Tabasco y es súper representativo porque es el único que tenemos. Entonces, es el mismo bordado, el mismo patrón siempre. Y creo que eso es lo que al inicio de las mesas les decía. Podríamos decir, los contextos son diferentes, el de Fátima, el de Sujei aquí en Jalisco, Nicolás y yo en Tabasco, pero al final el análisis de las literacidades, ¿no? Lo que emerge de esas narrativas toca de alguna manera a las poblaciones, ¿no? Y que eso, el ser consciente, el hacer un proceso de reconocimiento, de posicionamiento político, pues permite, ¿no? Que uno tenga ya una mirada hacia otras esferas, no solamente producir conocimiento, sino producir este conocimiento para que sea de utilidad, ¿no? Para alguna otra persona. No sé si alguien más de la mesa quisiera mencionar o alguien más quisiera abrir el micrófono para comentarnos o preguntar. O de los ponentes algo que les haya faltado decir. No, pues yo encantado. Es la primera vez que hablo cuestiones de, así, de términos de literacidad, ¿no? En este caso, pero yo creo que en la medida de lo posible, igual también mi idea de entrando más sobre eso y para quizás para otras ponencias, otros congresos, pues tenga yo más teóricos que me ayuden realmente a fomentar esta parte, ¿no? De la literacidad aquí desde la lengua indígena, ¿no? Muchísimas gracias por esta experiencia. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más? Creo que no. Acabo de unos comentarios que dicen, bueno, qué buen proyecto, le decían a Nicolás. Algo que me gustaría comentar es sobre la Universidad Intercultural. Las universidades interculturales fueron creadas para atender las necesidades de las poblaciones donde están situadas. En este caso, lo que presenta Nicolás es en estas poblaciones de Oxolotán, de Vicente Guerrero, de Tamulte de las Sabanas. En el caso de la licenciatura de Lengua y Cultura, que es también con quienes estuve trabajando, pues lo que hacen es eso, ¿no? Como el análisis de la lengua y la reapropiación de la lengua, porque muchos de los estudiantes no les enseñan la lengua indígena a sus padres, ¿no? A pesar de que la hablan, y entonces entran a la escuela a aprender a leerla, a escribirla, muchas veces a hablarla. Esto igual se ha estado comentando en diversos mesas, ¿no? Que es algo que sucede en las comunidades para evitar la discriminación. Entonces, el proyecto, o más bien la universidad, tiene esos espacios de revitalización de la lengua. Que permite que las personas mismas de la comunidad sean quienes hagan el proceso de revitalización y de enseñanza de la lengua indígena, lo cual está increíble. No sé cómo funciona en otras universidades interculturales porque estuvieron hablando de eso hace rato, pero en Tabasco es lo que se está haciendo. Entonces, a mí me parece súper relevante y es algo que no se difunde en los espacios académicos, ¿no? Entonces, pues ahí está la promoción de la Universidad Intercultural. Por acá dice, bueno, Mónica, que dice que le gustó cómo usa el mapa. El mapa es un software abierto, gratuito, que igual si gustan les puedo compartir la liga para descargarlo. Y por acá dice, Ampis, a los políticos les falta pueblo, conocer las comunidades rurales, ya lo decía el Lucio Cabañas, para ser pueblo deben ser de pueblo. Bueno, ahí está el comentario. Para que dice Evelyn que sí, que sí pueden compartir su correo para entrevistarlos, claro que sí, les compartimos el correo en los comentarios. No sé si hubiera alguien más que quisiera comentar antes de que pasemos a la siguiente mesa. Creo que no. Bien, entonces vamos a dar espacio a por acá, dice Patricia, desde las comunidades Mije han hecho un gran trabajo con el Ayuk, han impreso los libros de texto en Ayuk y evitar la imposición del español.
Sí, cada comunidad está haciendo diversas acciones y creo que estos espacios permiten que se vayan encontrando, ¿no? Incluso si se apoyan entre ellas para poder hacer difusión de sus trabajos. Bien, si no hay más comentarios, entonces pasamos a la siguiente mesa, la cual es de Cultura de Paz y va a estar moderando Adrián Lara Celis, estudiante de la maestría en literatura. Muchas gracias por estar aquí y gracias a mis compañeros ponentes.